Bienvenidas y bienvenidos al podcast Historias Felices y Tristes de Occidente, del historiador Adriano Rivadeneira y el compositor y productor musical Dario Durbé, basado en la investigación y las clases y conferencias del profesor Alessandro Barbero. En este tercer y último acto de la trilogía sobre Napoleón Bonaparte, contaremos la historia de la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo se peleó el 8 de junio de 1815 y es seguramente una de las batallas más famosas de todos los tiempos. A veces parece natural pensar que una batalla puede resignificar el curso de la historia. Por eso quizás esta batalla en particular se sigue conociendo y es tan famosa aún hoy en día. Seguramente define el fin del imperio de Napoleón en Francia y también del Napoleón hombre político y de guerra, y al mismo tiempo define también lo que será el futuro político de todo el continente europeo. Y este cambio durará más de un siglo. O sea, el equilibrio político que se definirá tras el resultado de esta batalla será crucial para lo que será el viejo continente. Waterloo es el último intento de Francia de transformarse en una gran potencia, en la potencia hegemónica del mundo europeo. Tanto así que lo que ocurrió antes de ser peleada fue que todas las potencias europeas se aliaron y unieron contra Francia, y al final los franceses fueron derrotados. En Waterloo se decide una vez por todas que Francia no será quien dominará el mundo del 800 y de principios del 900, más bien será su gran rival, Gran Bretaña. Entonces, si consideramos todo esto, uno puede decir que por supuesto fue una batalla decisiva, pero hay que tener atención. Es muy tentador decir que si Napoleón, por ejemplo, hubiera ganado esta batalla, habría empezado de nuevo a reconstruir y solidificar su poder. Sería un error, porque estos adversarios de Napoleón eran tenaces, terriblemente obstinados, que por 20 años habían hecho de todo para detener la expansión francesa, y aunque hubieran perdido esta batalla cerca del pueblo de Waterloo, en los campos de Flandes, probablemente el emperador francés habría perdido la siguiente, o la siguiente aún. Y eso lo sabemos. Entonces resulta complejo hablar de una batalla que decidió el destino del mundo. Las batallas, en realidad, muy raramente son tan definitorias. Fue una batalla decisiva en otro sentido, o sea, en el sentido que definió seguramente el futuro ideológico de Europa. ¿Qué pensaban estos hombres que se enfrentaron ese 18 de junio? Es bastante curioso, porque si uno va a ver de ambas partes, sean los oficiales franceses que los oficiales británicos, que nos dejaron sus recuerdos, estaban convencidos que aquel día la puesta en juego era la libertad de Europa. Pero por supuesto que cada uno percibió esa palabra, libertad, a su manera, un poco como hoy. Si lo pensamos bien, la palabra libertad puede significar las cosas más variadas, sea la libertad, por ejemplo, de prensa o la libertad política, sea la libertad de decir que no debieran existir la libertad política o de prensa. Para los franceses, la libertad de Europa significaba la tradición de la revolución, significaba la igualdad, significaba el fin de la monarquía absoluta, del absolutismo, el fin de las diferencias de rango, de clase, el fin de la aristocracia, las libertades religiosas. O sea, esos valores que la Revolución Francesa había impuesto al mundo y exportado con las bayonetas de sus soldados. Por otra parte, para los ingleses y los alemanes que combatieron uno al lado del otro en Waterloo, la libertad de Europa significaba la libertad de los pueblos de la hegemonía de un invasor extranjero, la libertad de los países de no obedecer las órdenes de Francia, las órdenes de otro pueblo. Y quizás también tenían razón. A su manera todos tenían razón ese día. Quizás el pueblo europeo que con mayor fuerza defendió la idea francesa de la libertad fue el pueblo italiano.
Para Italia era mucho más fuerte eso que vivir libres de los franceses. Si vamos a ver qué pensaban los jóvenes y los intelectuales italianos, el ser un pueblo menor, entre comillas, recibir órdenes del extranjero en el fondo, molestaba, pero era más importante el hecho que los franceses habían traído consigo los valores nuevos del futuro, libertad política, libertad religiosa. Para los italianos Waterloo fue una derrota. En italiano decir una Waterloo es sinónimo de desastre, y en las ciudades de Italia no hay ni calles ni plazas dedicadas a esta batalla. En este sentido, claro, fue una batalla relativamente decisiva también. Sea Italia, que todos los otros pueblos europeos, que cayeron de nuevo en la tiranía, en el absolutismo, en el poder del trono y el altar, tras la debacle de Napoleón, comenzaron de inmediato a conspirar contra estas monarquías de muchas maneras, y será este el proceso que culminará en las luchas del famoso 48, las guerras de independencia, las guerras obreras, eso que se llamó en Italia el Resurgimiento, y será un proceso continuado. Entonces vemos que tampoco desde esta perspectiva fue una batalla decisiva. Puede ser que recordemos tanto esta batalla no porque cambió el rumbo de la historia, sino porque acabó con la idea, con la existencia del hombre más famoso que había existido hasta ese momento. Si lo pensamos, y es además un dicho famoso, los locos no creen ser Wellington, creen ser Napoleón. El hombre que más había impresionado a sus contemporáneos, que había generado más amor, más respeto y más odio también. Waterloo es el fin de la epopeya de Napoleón, lo más extraordinario que generaciones de europeos habían vivido. Esta es la razón por la cual hoy en día aún se habla de Napoleón Bonaparte. Waterloo es la última apuesta de un gran jugador, que se vuelve a jugar todo de nuevo y pierde. ¿Por qué Napoleón se lo está jugando todo? Porque ya lo había perdido todo. Había perdido un año antes, su poder ya había colapsado. Un proceso que había empezado tras el desastre de la campaña de Rusia de 1812, que había seguido al año siguiente con la derrota terrible en Leipzig. Y en 1814, un año antes de la batalla de Waterloo, los aliados europeos se habían unido, los rusos, los ingleses, los prusianos, los austriacos. Invaden Francia. Y Napoleón en 1814 está al mando de su ejército en aquella campaña que quizás es la más extraordinaria de su vida, defendiendo su país y logrando obtener una serie de victorias imposibles contra un enemigo increíblemente superior en número. Pero al final no hay nada que hacer. Tras cada victoria se combate más cerca de París, y al final esta alianza antinapoleónica entra en París. A estas alturas, el ejército francés ya no tiene ganas de seguir peleando, y los mariscales de Napoleón le dicen ellos mismos a su emperador que debe abdicar. Entonces Napoleón, en 1814, lo perdió todo. Por razones de respeto y admiración, tal vez, le permitieron conservar el título de emperador, pero será el emperador de la isla de Elba, en exilio. Y por un tiempo se queda en esta isla, razonando, reflexionando, escribiendo, pensando en las razones de esta derrota y también, lo cual resulta ser increíble, planeando su regreso. Un regreso que nadie creía posible. Él sabía en el fondo que esa habría sido su decisión. Napoleón huye de la isla de Elba en marzo de 1815 y desembarca en Francia con un puño de soldados leales. El rey de Francia, puesto de vuelta por los aliados europeos que habían derrocado a Napoleón, envía contra él poquísimos regimientos para detenerlo, convencido que nadie quiere más a este emperador. Esos regimientos se unen a Napoleón, arrodillándose ante él, y la gente y el ejército que se lo encuentran por el camino lo aclaman. Hay un episodio muy divertido relacionado con la fuga del emperador de la isla de Elba y su llegada a París. Hay un intelectual llamado Benjamin Constant, un líder del pensamiento ultraliberal, que al enterarse de la fuga de Napoleón de la isla, escribe y publica un artículo denunciándolo y titulando su texto, y cito: "El orco corso huyó de su cueva". Unas semanas más tarde, Benjamin Constant estará redactando la última constitución que Napoleón quería redactar y someter a plebiscito, un texto mucho más liberal y garantista respecto a todos los anteriores. Mientras ocurre esta fuga, los imperios y reyes europeos están reunidos en el Congreso de Viena, donde están redibujando las fronteras de los países europeos y recolocando cada rey en su lugar. Entre un válser y otro,
Estos potentes estaban tranquilos, ejerciendo su poder, y cuando les llega la noticia que Napoleón huyó de la isla, hay una carcajada general. Creen que es un chiste, pero no lo es. Y cada soldado que se encuentra con Napoleón durante su camino de vuelta a París traiciona al nuevo rey francés, tal Luis XVIII de Borbón, el rey restaurado, que por lo demás es de la misma familia de los actuales reyes de España. Napoleón en pocos días está de nuevo en París y es nuevamente emperador de Francia. Lo que hace acto siguiente es preocuparse de asegurarle a todas las potencias europeas que él no tiene ambiciones, que no quiere expandir Francia, y le escribe a todos para asegurarle que él no tiene reivindicaciones, que está de acuerdo con las decisiones del Congreso de Viena, que él quiere una sola cosa: la paz. Nadie le cree. Y no es difícil entender el por qué. Napoleón no había hecho nada más que campañas de guerra durante todo su reino. Todas las cartas regresan sin respuesta. La carta que le había enviado al rey de Inglaterra le llega de vuelta sellada, porque el gobierno inglés le había prohibido al príncipe regente leerla. Las potencias europeas quieren aplastar una vez por todas a Napoleón. Está claro que la guerra seguirá y que la campaña será idéntica a la del año anterior, a la campaña de 1814, en la cual Napoleón había ganado batallas imposibles defendiendo Francia y al final había sido derrotado. Y los que invadirán Francia serán los mismos y aún más numerosos, o sea, Prusia, Gran Bretaña, Austria y Rusia. Toda Europa se prepara a invadir Francia y Napoleón se prepara a la lucha por la supervivencia de su reino. ¿Cómo enfrentar una invasión de esta envergadura? Lo primero que hace Napoleón es rearmarse y crear nuevamente a su ejército. El rey Luis XVIII lo había conservado y Napoleón lo agranda. Gasta, pide plata prestada, compra caballos, cañones, rifles, enlista hombres. Vuelve a crear un ejército de calidad extraordinaria, porque el ejército francés, bajo las órdenes de Napoleón, siempre había sido el mejor del mundo. Y aún lo es. La Armée du Nord, que es el nombre oficial del ejército con el cual se enfrentará a sus enemigos en Waterloo, es quizás aún mejor de aquel ejército que utilizó durante sus últimas campañas. Durante aquellas últimas campañas, Napoleón era comandante de un ejército finalmente multinacional. La campaña de Rusia, por ejemplo, había llevado consigo prusianos, austriacos, italianos. Ahora, su ejército es un ejército nacional, solo franceses, que saben que esta campaña se pelea por la salvación de Francia, para defender el país y los principios de la revolución, que para los soldados franceses siempre fueron muy importantes. Entonces es un ejército homogéneo. Y repito, sigue siendo el mejor ejército del mundo. ¿Qué significa esto en concreto? Porque no es retórica. Significa concretamente en el campo de batalla que las tropas francesas saben marchar más y mejor que sus adversarios, que sus maniobras son mejores que las de sus enemigos, que reaccionan con mayor rapidez. Pero son menos, son pocos. El enemigo es mucho más grande. Son ejércitos sumados entre todos, mucho más grandes. Lo único que Napoleón puede hacer es tomar a sus enemigos por sorpresa, o sea, anticipar. En vez de esperar y defenderse, ser él quien ataca. Napoleón sabe que los ejércitos enemigos que se están preparando para invadir Francia necesitan mucho tiempo para concentrarse. Los rusos llegarán, pero primero deben cruzar toda Europa a pie, y Austria también llega de lejos. Por otra parte, los prusianos llegarán antes, llegan desde el Rin, a poca distancia, y los que primero llegan, y que en realidad ya están ahí, se encuentran acampados en Bélgica desde el año anterior, y son los ingleses, bajo el mando del duque de Wellington. O sea, 2 ejércitos de los 4 que atacarán a Francia ya están listos y están cerca. Si Napoleón espera que lleguen los otros 2 ejércitos, o sea, los rusos y los austriacos, está acabado. Lo único que puede hacer es atacar a los ingleses y a los prusianos, que juntos son el doble del ejército francés. Pero en ese momento no están juntos, aún no están invadiendo Francia. El ejército inglés del duque de Wellington y el ejército prusiano del mariscal Blücher se encuentran en Bélgica. Ahora, ¿qué significa que estos ejércitos están asignados en Bélgica? Las tropas de un ejército asignado en una región están separadas, alojadas por los habitantes del lugar, separadas entre todos los pueblos y ciudades del país, lo que significa que estos 2 ejércitos están distribuidos por toda la superficie de Bélgica.
y están lo suficientemente separados como para darle la oportunidad a Napoleón de atacarlos por separado. El ejército inglés está situado en el centro norte de Bélgica, hacia el estrecho de la Mancha, o sea, a distancia de seguridad de Amberes, de su puerto principal, que es la base para recibir refuerzos y los recursos necesarios para un ejército, las líneas de suministros. De hecho, los ingleses tienen la paranoia histórica de acabar sin suministros y sin posibilidad de huir a su querida y fría isla, por lo cual se mantienen en las posiciones cercanas al puerto de Amberes. El ejército prusiano se encuentra al este de Bélgica, cerca de sus fronteras. Napoleón calcula y concluye que si se mueve rápidamente, la Armée du Nord puede entrar a Bélgica antes que el enemigo se dé cuenta y podrá atacar a estos dos ejércitos enemigos uno a la vez, mientras se encuentran divididos y no concentrados. El plan es este, es muy simple. Por lo demás, Napoleón concebía planes de guerra y de batalla con mucha simplicidad. Sabe que muy pocos son los aspectos que un general controla y que no es posible concebir planes tomando en cuenta todas las variables. Y también porque la reacción del enemigo siempre es imposible de predecir. Un buen plan significa pongámonos en movimiento sabiendo exactamente lo que queremos y vemos qué ocurre. El plan es entrar a Bélgica, entre los dos ejércitos enemigos. Napoleón imagina las órdenes de marcha con mucha simplicidad, una a la derecha, una a la izquierda, una reserva al centro. Según el enemigo con el que pelearemos primero, la reserva irá a apoyar una de las dos alas y entonces esa ala será lo suficientemente fuerte como para derrotar a uno de los ejércitos. Una vez que concibe el plan, Napoleón actúa con la misma increíble velocidad de siempre. Durante los primeros días de junio, las fronteras de Francia están blindadas, completamente cerradas, para evitar que se filtren sus planes. No pasa una carta, no pasa un carro. Y el 15 de junio, Napoleón invade Bélgica. La noticia cae sobre Wellington y Brugge como un relámpago en un día soleado. La leyenda, y parece ser bastante cierto, es que Wellington supo esto mientras se encontraba en un baile, en la casa del duque de Richmond, un noble inglés que en ese momento vivía en Bruselas. Wellington está en esta fiesta con todos sus oficiales, cuando llega un mensajero enloquecido a contarle que Napoleón invadió Bélgica. La reacción del duque inglés fue, y cito, «Parece que Napoleón nos supera siempre». No se interrumpe la fiesta para no crear el pánico entre los aristócratas, turistas y la comunidad belga inglesa presente. Por lo demás, Wellington es un oficial que sabe que los periódicos ingleses le tienen los ojos encima. Es un personaje político también. Y hay que andar con mucho cuidado. Como dijimos, la fiesta no se interrumpe. Pero ahí mismo Wellington le pide un mapa al duque de Richmond y reúne a sus oficiales y envía las órdenes a todo el ejército, a todos los regimientos, para que se reúnan inmediatamente y comiencen a dirigirse hacia el sur, hacia la frontera, hacia el camino que desde Francia llega directamente a Bruselas, sobre el cual ya está marchando el ejército de Napoleón. Esa noche, uno de los oficiales de Wellington, un comandante de artillería, le escribe a su esposa, y cito, «Nos llegó la orden de ponernos inmediatamente en marcha, hacia un lugar que al parecer se llama Waterloo, y que no estamos siendo capaces de encontrar en los mapas. Siempre la misma historia». Este lugar desconocido ya había sido puesto bajo observación por Wellington, que lo definió como el lugar donde dar batalla en caso de defender Bélgica. Pero en ese momento se encuentra mucho más atrás, está a puertas de Bruselas. Durante esa noche y el día siguiente, las tropas inglesas se dirigen hacia adelante y ocupan un camino que se encuentra casi en Francia, Quatre-Bras. Pero son poquísimos los soldados. El mariscal Brugge, por otra parte, reaccionó más rápidamente. Sus tropas están más concentradas, por lo cual Brugge se dirige de inmediato hacia la frontera y distribuye a su ejército en una colina llamada Ligny. Al día siguiente, el 16 de junio, Napoleón debe decidir si darle batalla a los prusianos o dirigirse hacia la izquierda, donde los ingleses son una pequeñísima fuerza, aún no reunida. Napoleón sabe que ganar una guerra significa destruir al ejército enemigo, por lo cual ataca al ejército que tiene delante de él. El grueso de su ejército, bajo su propio mando, ataca a los prusianos, el Ligny, mientras su ala izquierda, sin las reservas, bajo el mando del mariscal Ney, se dirige hacia Quatre-Bras para expulsar a los ingleses y liberar el camino hacia Bruselas. La batalla de Ligny del 16 de junio es la última victoria de Napoleón.
Los prusianos son derrotados y huyen en masa. En ese momento, Napoleón estaba convencido de haber ganado ya la mitad de su campaña. Al otro lado, el mariscal Ney fue detenido por Wellington, en Quatre-Bras, un mal presagio, pero Ney nunca fue un gran general. Era valiente y tenía mucho carisma, pero no era un genio. Entonces será Napoleón en persona, el emperador, quien se ocupará de Wellington y de su ejército. La ala derecha de Napoleón perseguirá a los prusianos en fuga, mientras que la reserva y el ala izquierda marcharán directamente hacia el grueso del ejército inglés. La ala derecha, bajo el mando del mariscal Grouchy, recibe la orden de apretar a los prusianos derrotados e impedir de cualquier manera que puedan reunirse a sus aliados británicos. Grouchy se pone en movimiento. Nadie sabe muy bien hacia dónde se están dirigiendo estos prusianos. Quizás hacia el este, hacia su patria. Grouchy va hacia ahí. En realidad los prusianos, anticipando y spoilereando un poco porque es importante, no obstante la fuga de su ejército, esa misma noche y bajo el diluvio total, decide retirarse hacia el norte, para no alejarse de los británicos. Queda quizás la posibilidad de ir a echar una ayudita, si fuera posible lograr rearmar y ordenar por lo menos una parte de este ejército derrotado. Entonces los prusianos se retiran hacia el norte, sin que los franceses enviados a perseguirlos logren mantenerse en contacto, logran huir de las garras de Grouchy. Napoleón, mientras tanto, va directo hacia Bruselas, sabiendo que en algún momento entrará en contacto con Wellington y su ejército en ese camino. Por todo el día 17, el ejército inglés se retira sobre el pavé hacia Bruselas, y llueve y diluvia todo el día. Los franceses están ahí, atrás, a un cañonazo de distancia. La noche del 17 de junio, Wellington llega a aquella posición que tiempo antes había observado y analizado y había decidido que ese era un buen lugar para una batalla defensiva. Un lugar no lejos de un pueblo llamado Waterloo, ese que no sale en ningún mapa. Hay una fila de varias colinas, pequeños cerros, que permiten esconder al ejército inglés de manera que el que llegue no sepa exactamente qué hacer y que permiten también proteger a las tropas de la artillería francesa. Para una batalla defensiva es una posición excelente. El único problema de la posición de Waterloo es que es la última posición. Atrás hay un bosque que esconde Bruselas. Wellington, la noche anterior y con mucha prisa, alcanzó a escribirle una carta a una muchacha, una muy joven mujer casada, con la cual tiene un romance, Lady Frances Webster, y cito: «No estoy seguro que lograré defender Bruselas. Ojalá que sí, pero podría ser que tenga que abandonar mi posición. Ten listas las maletas para dejar el país». Esa noche, Wellington debe decidir si dar batalla solo contra todo el ejército francés o retirarse, abandonar Bruselas y acercarse hacia los puertos. El problema es que los periódicos y la política se lo comerían vivo. Wellington no puede correr este riesgo. Mejor el otro, a estas alturas el mal menor, y enfrentar la batalla. Por toda la noche Napoleón espera ver con qué se encontrará a la mañana siguiente. Irónicamente, su mayor miedo es que los ingleses se vayan, que se retiren, porque sabe que su ejército es más fuerte por el momento y que puede destrozar a Wellington. Esa noche duerme poco. A la mañana siguiente encuentra todo embarrado, un camino imposible. Por toda la noche llovió, pero los ingleses siguen ahí. La línea de las fogatas es muy evidente. Habrá batalla. Esa mañana el emperador convoca a sus oficiales para desayunar todos juntos y les dice, y cito: «La batalla la tenemos ganada. Tenemos el 90% de posibilidades de ganar. Será como desayunar. No hay apuro por comenzar. El terreno tiene que reponerse de la lluvia. Por suerte hay sol y ya no llueve más, pero necesitamos tiempo para que la caballería atraviese los campos llenos de barro, para que los cañones sean puestos en posición. No importa, es junio, es 18, los días son larguísimos. Tenemos todo el tiempo». Esa mañana, con toda calma, Napoleón distribuye a su ejército, lo pasa a revista, sus hombres gritan con entusiasmo: «¡Viva el emperador!». Los ingleses están tomando tecito, y no es broma. En el ejército inglés se hacen grandes ollas de té y los generales se detienen a tomar té con sus tropas y esperan para ver qué ocurrirá. La batalla empieza a eso del almuerzo, como a la 1 de la tarde, porque había que esperar a que el suelo fuera sólido. ¿Cómo será esta batalla? Napoleón, y lo repito, siempre dijo: se espera, se comienza y se ve a los que les preguntaban cómo planeaba sus batallas y sus planes.
porque obviamente no se puede predecir qué hará el enemigo. Hay que ir viendo de a poco. Eso significa que al avanzar las columnas, de estas se desprenden pequeños grupos de tiradores que empiezan a pelear con el enemigo en escaramuzas en medio de los campos de trigo alto, intentando que los tiradores enemigos huyan, cedan, y mientras tanto la artillería dispara para debilitar al enemigo, para que se le pasen las ganas de estar ahí. La posición de Wellington es muy buena. Sus soldados están protegidos, más o menos, por supuesto, nunca del todo, pero es una excelente posición detrás de estos cerros. Igual llega la artillería. Llega a la ciega, pero cuando llega hace daño. Y la artillería francesa es excelente además. Y toda la línea inglesa está bajo presión. Pero no se ganan así solamente las batallas. No se gana solo con la artillería. En algún momento hay que ir adentro hacia el fuego, con la columna vertebral de todo ejército, la infantería. La línea de los ingleses tiene dos posiciones fortificadas, un poco más adelante respecto a estos cerros, en los cuales se encuentra el grueso del ejército inglés. Hay un castillo a la izquierda de Napoleón, el castillo de Hougoumont, en medio de un bosque, y en el centro, en este gran camino que va hacia Bruselas, hay una granja, la granja de La Haie-Sainte. Y esta tiene muros tan gruesos que parece casi un fuerte, una pequeña fortificación. Hay que atacar estas dos posiciones. Napoleón manda adelante su ala izquierda a atacar el castillo de Hougoumont. Ahí se empieza a combatir duramente, en el bosque, con la infantería francesa que avanza y los ingleses que disparan desde las murallas del castillo y la artillería francesa que dispara granadas incendiarias. Después de un rato el castillo empieza a quemarse y los heridos que se encuentran ahí quedan varados y mueren quemados. Y no obstante eso, los ingleses siguen resistiendo. Los franceses mandan ahí más tropas. No se lo pueden creer que esta posición sea inconquistable. Los ingleses hacen lo mismo. Los dos ejércitos mandan ahí parte de su reserva. Quizás demasiada. Después de la batalla se discutió mucho sobre esto. Que Napoleón se había equivocado. Que había mandado demasiado de sus soldados a intentar tomar este castillo. Pero Wellington también lo hizo para defenderlo. Respecto a Wellington, este castillo se encuentra a la derecha, en dirección del mar, del Canal de la Mancha, del puerto de Amberes, y el temor es que los franceses pasen del castillo y se dirijan hacia donde Wellington mayormente teme ser derrotado, en la vía de fuga, por lo cual desgasta buena parte de sus tropas defendiendo esa posición, y la parte central de su defensa se reduce. Napoleón en ese momento ataca hacia el otro lado, con su ala derecha, hacia la izquierda de Wellington, que es la parte más débil del ejército inglés. No sabemos cómo es que Napoleón sabía esto, cómo se había dado cuenta de algo así en un delirio de esta envergadura. Pero Napoleón era un genio exactamente en esto. Tenía un ojo increíble, entendía lo que los demás no entendían y veía lo que los demás no lograban ver. El ala izquierda de Wellington es la más débil. Ahí Napoleón desencadena su ataque principal, y este ataque estuvo a punto de tener éxito. La infantería francesa es preponderante, es superior en número y habilidad, y llega a ocupar uno de los cerros defensivos de Wellington. El día fue salvado por la caballería británica, que va a la carga. E improvisamente, esta infantería francesa, que quizás tenía demasiados jóvenes, que nunca habían visto una guerra antes, y que por lo tanto se asustan fácilmente, o que quizás creían que ya habían ganado la batalla y sufren esta enorme carga de caballería, y estamos hablando de un muro de caballos, esta infantería francesa cede y huye de un momento a otro. La caballería inglesa seguirá a la carga, llegando hasta los cañones franceses, y al llegar ahí, la misma caballería británica sufre a su vez la carga por parte de los lanceros a caballo de Napoleón, que los destroza. No queda rastro de esa caballería británica. Pero finalmente el ataque principal de los franceses se detiene. En este momento Napoleón se da cuenta de algo que no había previsto. A su derecha hay tropas en movimiento. Están tan lejos que ni siquiera con el telescopio se entiende bien quiénes son. Napoleón convoca a sus generales, todos juntos se detienen a observar y se dan cuenta que se dirigen exactamente hacia ellos. Podrían ser las tropas del mariscal Grouchy, que estaban persiguiendo a los prusianos, porque puede que no los encontraran, pero por lo menos vuelven a ayudar. O podrían ser los prusianos. Puede que Grouchy haya fracasado y que sean los prusianos. Y así es. El duque de Wellington también está esperando con ansia que lleguen estos malditos prusianos, porque si es cierto que la batalla no está yendo tan mal, la tensión es inmensa.
Las reservas están casi todas bajo el fuego, en pleno combate, y el duque no hace nada más que mirar su reloj. Por todo el día lo observó. Y a él le parece que los prusianos no llegan, y por toda su vida, y esto es especial, creerá que los prusianos nunca llegaron a la hora. Por lo demás, estas columnas prusianas no se unen a las líneas inglesas para reforzar esa ala izquierda que es tan débil. Estas columnas prusianas dan una vuelta más larga y atacan el flanco de Napoleón e incluso sus espaldas. Improvisamente, las tropas francesas son atacadas por la espalda por este nuevo enemigo. Y los franceses, como dijimos, tienen el mejor ejército del mundo y de inmediato reaccionan. Napoleón envía tropas a detener a los prusianos y lo logra. El ejército prusiano es un ejército con mucha motivación. Odian a los franceses, odian a Napoleón tras los años de dominio en Alemania. Ellos están peleando la que llaman su guerra de liberación. Cuando los prusianos se encuentran en el campo de batalla con los franceses, el combate no es entre caballeros, como podría ocurrir entre los franceses y los ingleses. Entre prusianos y franceses la batalla es hasta el último hombre. Se asesinan a los heridos con las bayonetas. Pero también hay que decir que el ejército prusiano es un ejército de conscriptos, de jóvenes, de campesinos, mientras que los soldados franceses son veteranos. Aun siendo los prusianos superiores en número, los pocos regimientos que Napoleón envía a detenerlos logran su cometido. Mientras tanto, el emperador busca soluciones para enrocar las líneas de Wellington antes que sea demasiado tarde, y manda adelante a su caballería. Tiene mucha y muy poderosa, bajo el mando del mariscal Ney. En sus memorias, Napoleón mentirá y escribirá que nunca dio esa orden, que había sido el mariscal Ney quien lo arruinó todo. Lo que es un hecho es que el mariscal Ney, al mando de la caballería, ataca las líneas inglesas, y las líneas inglesas aguantan. Porque hay una formación que le permite a la infantería, si es experta, de resistir aun cuando la caballería te llega encima. El cuadrado, con un muro de bayonetas hacia todos los lados, de manera que la caballería quede varada ahí, que no pueda penetrar, porque quizás los jinetes querrían, pero los caballos son mucho más inteligentes y jamás se lanzarían a morir contra una pared de bayonetas. Todo el ejército de Wellington forma cuadrados. Por 2 horas, esta caballería seguirá circulando alrededor de los cuadrados, impotente. Esto porque desde los cuadrados no se dispara, solamente se espera y se necesita sangre fría, y el ejército de Wellington la tiene. Si tú disparas desde el cuadrado, y por lo tanto debes tras eso recargar, el riesgo es que los cuadrados pierdan en algún punto su poder defensivo y la caballería entre por ahí. Dentro de estos cuadrados están todos los generales británicos, incluso Wellington. Durante esta fase de la batalla no puede ni siquiera enviarle órdenes a nadie. Dirá, y cito: «En ese momento, la caballería francesa paseaba entre nosotros como si hubiese sido la nuestra. Los cuadrados aguantan y los caballos se cansan. No será así que la línea de Wellington cederá. Mientras tanto, hacia esos cuadrados, Napoleón ordena disparar con la artillería. Es un momento terrible para los británicos y para Wellington, que ve morir ahí a sus amigos, a sus ayudantes, a otros generales, y él saldrá sin un rasguño. Dirá, y cito: «El dedo de Dios ese día estuvo sobre mí». Mientras tanto, llegan cada vez más prusianos. Wellington no lo sabe, cree que lo abandonaron, y no es así. A las espaldas de Napoleón se libera una batalla terrible, en un pueblo llamado Plancenoit, un pequeño pueblo que los prusianos lograron ocupar, y Napoleón sigue mandando hacia ahí parte de sus reservas, incluidas las famosas fuerzas especiales francesas, la Guardia. No la Guardia Vieja, que son los mejores, de verdad los mejores soldados del mundo, los Navy SEALs del ejército estadounidense de hoy en día, sino la Guardia Joven. Y la Guardia Joven ataca Plancenoit. Pero tuvo que sacar esas tropas de su centro, de su núcleo. En ese centro había 37 batallones que Napoleón había acumulado y que quería enviar a realizar el ataque final para derrotar finalmente a las líneas centrales de Wellington. Hacia Plancenoit, Napoleón envió 15 de estos 37 batallones para detener a los prusianos. Estos combates son los más sangrientos de toda la batalla. La joven guardia no es suficiente. Napoleón envía 8 batallones más. Tampoco es suficiente. Se ve obligado finalmente a enviar solo 2 batallones de la vieja guardia.
sus soldados más hábiles y preciados. Estos 2 batallones retoman Plancenoit y logran por el momento expulsar a los prusianos del pueblo. Ahí escenas terribles, heridos degollados, prisioneros asesinados. Pero los prusianos son demasiados y vuelven a la carga. El emperador tuvo que utilizar de su reserva primero 15 batallones, luego 8, luego 2 más, por un total de 25. Le quedan 12. Y llegó el momento de mandarlos adelante. Porque en el centro de la batalla, esta granja de La Haie-Sainte, que fue atacada durante todo el día, donde hay montañas de muertos y heridos en los alrededores, esa granja fue finalmente tomada por las tropas francesas. Los que estaban adentro defendiéndola no tenían más municiones y nadie logró enviarles más. Las banderas de los batallones franceses se levantan en la granja y entonces hay un espacio para el último ataque. Napoleón envía todo lo que le queda, toda la vieja guardia, 12 batallones, en vez de los 35 que habían pensado utilizar. Para ser preciso, se queda con uno, para defenderlo a él y sus carros con los tesoros y todo lo demás. Estos 11 batallones entonces de élite, que son los mejores soldados del mundo, se encuentran ante ellos, los ingleses, desgastados, cansados, a pedazos por todo el día de la batalla, pero son muchos más, demasiados más. Aquí me toca hacer una paréntesis, porque he dicho durante todo el tiempo el ejército inglés, los ingleses, pero en el ejército de Wellington se hablan 3 idiomas. Hay tropas neerlandesas, otros batallones de pequeños estados alemanes, los no prusianos, digamos. Bueno, la vieja guardia avanza, avanza y avanza bajo el fuego de los mosquetes, de la artillería, y sigue avanzando, cada vez más lentamente, derritiéndose, incansable bajo el fuego. Alguien dijo, y cito, «La guardia avanzaba plegada hacia adelante, como cuando se encuentra bajo una tormenta, y esa tormenta era de plomo». Entonces la vieja guardia finalmente se detiene. Llegan los prusianos desde la izquierda de Wellington, ahí donde el general inglés los quería desde el principio. Por fin llegaron. En ese momento, los franceses dicen basta. Fue hermoso, pero no fue. Y la guardia vieja empieza a retroceder. Y cuando la vieja guardia retrocede, en la mentalidad de los soldados franceses, la batalla se acabó. Cuando alguien grita, la garde recule, en todo el ejército de Napoleón gana el pánico. Los soldados deciden volver a casa. La batalla de Waterloo se perdió. De manera quizás menos desastrosa de lo que se podría pensar. Los ingleses estuvieron a punto de colapsar y fueron tales las pérdidas de vidas que ni siquiera perseguirán a Napoleón esa noche. Se quedarán ahí en posición, sin poder moverse. El ejército francés sufrió pérdidas terribles, pero se retira de manera compacta, lo cual es extraño en un contexto así, y hay pistas sobre ello. Cuando los ejércitos de esta época se retiran, por lo general, abandonan sus banderas para el enemigo. Nadie escapando quiere andar llevando ese peso. Y esos trofeos son símbolos importantes de una victoria. Los franceses, en cambio, perdieron solo 2 banderas, en el fracaso de la carga de caballería hacia los cuadrados. Napoleón logra conservar todas las águilas imperiales de oro y las banderas correspondientes, que él mismo le asignaba solemnemente a los regimientos. Esas águilas, los soldados franceses las llamaban cucú. Estos cucú fueron llevados de vuelta a Francia, y de alguna manera eran un ejército que podía seguir peleando, pero ya no tenía ganas de hacerlo. En un momento el emperador pensó poder seguir, pero se dio cuenta casi de inmediato que su proyecto había acabado. Esta vez era imposible salvar su trono. No habrá otro regreso más. No habrá más sorpresas. Napoleón es exiliado a Santa Helena, en pleno Atlántico, para estar seguros que no vuelva, y encontrará su fin el 5 de mayo de 1821, a los 51 años. Fue envenenado de a poco con arsénico durante su exilio que durará varios años. Su tumba hoy se encuentra en Los Inválidos, aquel palacio en el cual vivían los veteranos de su ejército. Durante su funeral sonó el Requiem de Mozart. Sus últimas palabras fueron France, l'armée, Joséphine.
Muchas gracias por haber escuchado este capítulo del podcast Historias felices y tristes de Occidente. Hasta el próximo episodio. No te lo pierdas.